Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días. Continuamos con el curso en línea, con características de las polaridades, algunos efectos en la salud de la energía magnética norte y sur. Pati, buen día. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar compartiendo esta información con todos nuestros alumnos. Adelante, Pati, por favor. Sí, las células son imanes débiles con polo positivo y negativo. Cuando un campo magnético es aplicado a la célula, esta asume la polaridad del campo magnético aplicado, porque las células son paramagnéticas. Esa parte ya la habíamos hablado, que las células son paramagnéticas, que reciben el magnetismo y lo aceptan en baja cantidad. Así es. Y que perdura su acción aún después de que el campo sea removido. Claro, si lo dejas 2 minutos, 1 minutito, no la va a asumir. Tienes que dejarlo el tiempo requerido. Es decir, si hay que dejarlo 5, 10, 15 o 20 minutos, que es el tiempo que tienen que estar los imanes puestos. El tiempo de exposición, diríamos, ¿verdad? Así es. Ajá. Entonces, cuando ya se termina de saturar, digamos, la célula, entonces los podemos retirar y no se va a modificar ese movimiento biomagnético. Ese campo no se modifica. Lo que sucede es que se va recorriendo todo el organismo a través del torrente sanguíneo. Así es. Muy bien. Bien, entonces... Los siguientes cuadros son el resultado de la experiencia global en la aplicación de los imanes. Recordemos que, como se indicó al principio, se podían generar otras posibilidades de acción de los imanes distintas a las aquí indicadas. Sí, porque aquí vamos a presentar unos cuadros que no necesariamente es tal cual, sino cada organismo, cada célula es distinta y pueden tener un efecto un poco diferente, pero la tendencia general son de esas características norte y sur, es esta. Así es, además precisamente dependiendo de las características de cada persona, pues también el efecto puede tener algunas vías de acción diferentes. Sin embargo, esto es poner un ejemplo para que nosotros también podamos interpretar y entender qué es lo que hacen cada una de las polaridades. Así, las características terapéuticas del polo norte, en color negro con el signo menos y negativo, calma, tonifica y disminuye el dolor. En cambio, las características terapéuticas del polo sur, color rojo, signo más y llamado positivo, incrementa el dolor y la inflamación. Así es. La polaridad norte, entre otras cosas, aquí habla que destruye microorganismos de tipo patógeno. Sí, porque no destruye todos los organismos. No. El día de antier estaba viendo que en una publicación que tenemos, fíjate, Pati, más bichos, más bacterias que células en nuestro cuerpo. Nuestro organismo. Y igualmente la cantidad de virus que tenemos es impresionante. La gente piensa que estamos limpios y que un elemento, que un virus puede entrar. Es imposible que no entre. Tenemos todos los virus, tenemos todas las bacterias, pero están viviendo en una ecología. Así es, en un ambiente sí, ecológico. Así es que de que compartimos microorganismos, compartimos muchísimos. Sí, yo a veces veo y he platicado con médicos que están de acuerdo con nuestra forma de pensar, que dicen que es más que traer esta cosita acá, es más peligrosa que andar sin ella. Así es, pues precisamente se han despertado muchísimas cuestiones de por qué unas personas se enfermarían y por qué otras no, precisamente por la acción que van teniendo los imanes en diferentes funciones de nuestro organismo y porque definitivamente pues nuestro cuerpo es un sistema ecológico el cual contiene pues muchísimos microorganismos. Como hemos dicho, la polaridad norte lo que nos ayuda es al darnos electrones, nos da polaridad norte, nos da alcalinidad. Entonces, al dar alcalinidad, obviamente, el imán no destruye al microorganismo. El imán te da un terreno biológico
propicio y adecuado para vivir en salud, para estar en equilibrio. En cambio, dice el positivo, fomenta el crecimiento de microorganismos por la misma polaridad, porque el positivo lo que hace es jalarse los electrones, es más que dar acidez, quitar alcalinidad. Entonces genera que el terreno biológico sea ácido, que es un terreno apto y propicio para los patógenos. Así es, me gusta pensar también en que el polo norte es como una estructura organizada y el polo sur sería una estructura que permite la desorganización. El desorden. Precisamente por eso fomenta el crecimiento de microorganismos, de los que son benéficos para nuestra salud, así como también los que son patógenos o causantes de muchos otros trastornos. Gracias a las características del polo norte o negativo, desaparecen ciertos tipos de tumores. Porque un tumor requiere una polaridad positiva o acidificante. Sí. Recordemos a Otto Warburg, Premio Nobel de Medicina, en 1932-33 aproximadamente, que le dan el premio Nobel porque descubre que en el cáncer se da bajo dos circunstancias. Una, exceso de acidez, y otra, falta de oxígeno. La polaridad norte lo que hace es atraer el oxígeno a la zona, y lo que hace también es, a través de la ionización, genera una alcalinidad, cosas que son contrarias a la generación de tumores. Así es, y la alcalinidad indispensable o la requerida en esa cierta zona de tejido, es ahí donde lleva ese cambio en esa acidificación o en esa alcalinidad. Y el polo positivo o rojo o sur fomenta el crecimiento acelerado de tejidos anormales. Es decir, que no va a suceder que a una persona, por ejemplo, le salga una bolita en alguna parte del cuerpo, crezca una parte más que otra, a menos que tenga un tiempo prolongado, una exposición prolongada del polo positivo y que haya además un tejido propicio para eso. No porque se le acerque va a suceder nada extraordinario, a menos que pongamos demasiados imanes y todos en polaridad positiva en una determinada zona que tenga características probables. Y además a través del testeo, el cuerpo no lo va a aceptar, no te lo va a proponer. No, y esto es nada más para que todos tengamos la seguridad de la aplicación de los campos magnéticos que no causan trastornos ni graves estragos, a menos que no sigamos estas indicaciones y que no conozcamos a fondo las posibilidades de cada una de las polaridades. Sí, la polaridad norte reduce la hiperacidez, lógico, y la sur incrementa el nivel de acidez. De acidificación, sí, así es. Precisamente los trastornos estomacales, como podría ser ese ardor estomacal terrible, pues lo aumentaría. La polaridad sur. La polaridad sur. Y la norte tendería a disminuir. Recuerden que son tendencias. Sí, así es. Y que además del consultante o la persona que recibe un tratamiento de campos magnéticos tendrá que hacer también otras modificaciones en cuanto a la alimentación, al estilo de vida, para que los resultados sean excelentes. El polo norte negro negativo atrae glóbulos rojos y blancos, produciendo una mejor oxigenación de los tejidos y, por lo tanto, la reducción de las infecciones. Claro, por supuesto. En cambio, el polo positivo o sur rojo incrementa la producción de glóbulos rojos y eso lleva también a ciertas modificaciones en el torrente sanguíneo. Claro. Disuelve cristales la polaridad norte y en su contrario, incrementa la formación de depósitos de calcio y de cristales con la polaridad sur. Por eso en general, Pati, se requiere o se pide que se utilice la polaridad norte de forma global. De preferencia, así es. Como incrementa la formación de depósitos de calcio y de cristales el polo sur, precisamente por eso recurrimos al testeo para saber si, por ejemplo, en el riñón es posible colocar un imán con esta polaridad, y si no, pues simplemente tendremos que retirarlo. Muy bien. El polo negativo detiene el sangrado. En cambio, el polo positivo favorece el sangrado. Porque en el negativo
lo que hace es hace vasoconstricción, o sea, va a achicar la luz de las venas y las arterias, y en cambio la polaridad sur hace que se hagan se extiendan, se hagan más flexibles y permite mayor el sangrado. Lo aumenta, ¿verdad? Sí, claro, por supuesto. Y precisamente el polo negativo disuelve coágulos de sangre y materiales grasos, por eso es un excelente ayudante para cuando la persona tiene colesterol y triglicéridos, es decir, depósitos de grasa en la sangre. Aquí la ventaja de todo esto es que la grasa, el colesterol, tiene polaridad positiva, y al colocar imanes en polaridad negativa, lo que estamos haciendo es permitir que se desprendan de esa polaridad. Así es. Y empiezan a fluir. Pero la gran ventaja es de que no va a generar coágulos los imanes. No, y se van limpiando las venas y las arterias, por eso es un tratamiento natural y no invasivo. Uh-huh. En cambio, el polo positivo nos ayuda a incrementar la flexibilidad en los vasos capilares, venas y arterias endurecidas. Y aquí la cuestión es que las venas se endurecen precisamente por los altos contenidos de conservantes y sobre todo de la sal. El exceso en el consumo de sal hace que nuestras venas se endurezcan. Claro. El polo norte disminuye la actividad de los órganos y disminuye sus funciones. El polo positivo hace lo contrario, por así decirlo, incrementa la actividad de los órganos y estimula sus funciones, los hace que trabajen más rápido. Claro, tú hablas mucho de eso. El sur genera que trabajen más rápido y el norte más lento. Más lento. Eso va a provocar también que algunas funciones sean más lentas y que tengan todos los órganos la disposición para trabajar al mismo ritmo. Y en cambio el polo sur, como incrementa la actividad de algunos órganos y algunas funciones, pues acelera el desgaste más rápidamente. En algunas enfermedades, las combinaciones de los dos polos nos van a permitir darle a la persona una mejor calidad de vida. Disminuye la polaridad norte del ritmo cardíaco. Recordemos, por ejemplo, que nosotros tenemos en esta parte, aquí en las manos, el meridiano de pulmón, viene el meridiano de pericardio aquí en medio, y aquí el meridiano de corazón. Entonces, cuando hay una alta tensión alta, vamos a poner negativo y negativo de ambos lados. Ahí puse negativo y se siente rico. negativo y negativo. Pero si la presión arterial es baja, vamos a poner a la derecha positivo, negativo, derecha negativo, izquierda positivo. Con dos imanes. Con dos imanes. Porque desde aquí, digamos, y además no es cualquier punto del meridiano, es un punto yuan, o sea, un punto maestro. Entonces, desde aquí estamos trabajando derecha negativo cuando hay presión baja. Y cuando hay presión alta, voy a poner negativo y negativo. Y lo que van a hacer entonces es equilibrar esa función. Efectivamente, ayudar a mejorar. Pero siempre recuerden que una hipertensión tiene un motivo. No está de gratis. El cuerpo no juega, no se equivoca. Tiene una razón por la cual hace eso. Puede ser que tengas tapadas alguna arteria y tenga la necesidad de bombear más fuerte, más rápido, por algún motivo. Entonces no es cuestión de que tenemos que estar como todos como relojitos. Sí, estamos como relojitos, pero por algún motivo tenemos una presión alta o una presión baja. Así es. Entonces habría que preguntar por qué el cuerpo tiene que generar una alta o una baja presión para regular sus funciones. El polo positivo acelera el ritmo cardíaco, incrementando las funciones cardíacas. Sí, entonces, vean ustedes, decía el maestro, maestro ¿cómo se llama? De Guadalajara, el nutriólogo de Guadalajara, nuestro Solórzano del Río, decía cuando llegó a la universidad, el doctor Solórzano del Río es una eminencia en muchos aspectos. Y él decía, cuando entró a la universidad, nos platicaba un día en una clase, nos dice, pensábamos que el cuerpo era muy sonso, que había que darle antihipertensivos, había que darle antipiréticos, había que darle, siempre se equivoca, no.
el cuerpo decía, no se equivoca. Hay un motivo por el cual el cuerpo está reaccionando de esa manera. Una gripa tiene una función, la hipertensión tiene una función. Entonces tenemos que pensar en eso. No que nada más, ay, tengo hipertensión, ay, pues bájasela. Espérame. ¿Cuál es el motivo? Hay que analizar precisamente por qué el cuerpo está originando un trastorno de ese tipo. Y fíjate que esa información no es fácil que se la den a la gente. Así es, precisamente porque no se atacan las causas, sino se ataca nada más el efecto, síntoma. El síntoma. Sí, así es, o sea, hay que regular la presión, ya sea alta o baja, pero no se pregunta a uno por qué tu cuerpo está generando esos cambios o esas reacciones. Muy cierto. Pues el polo norte disminuye la actividad, relaja y armoniza, precisamente por eso en algunas ocasiones cuando las personas empiezan a recibir la técnica, terminan por dormirse plácidamente. Muy relajada. Así es. Y el polo sur incrementa la actividad y la vitalidad. Una ocasión que voy de viaje en un curso, me pongo mi antifaz de imanes, cuando empezaba a sacar los antifaces, pero no me dijeron de qué lado estaba el positivo. Yo supuse de un lado, no tuve la precaución de preguntar, de medirla. Y entonces en ese momento, ¿qué creen? Me la puse. Entonces, en ese momento me puse el antifaz al revés y estaba yo y vuelta. Dije, oye, ¿qué pasa? Que agarré y aventé el antifaz y ya pude dormir. Pero porque me lo había puesto al revés, en la polaridad sur. Así es. Pues como cada organismo reacciona de manera diferente, pues precisamente también tendríamos que tomar en cuenta a qué horas le ponemos la técnica a las personas, porque habrá quien, por ejemplo, en la tarde o ya muy cerca de la noche, lejos de relajarse y de empezar a conciliar el sueño, les incremente la actividad y la vitalidad, y es cuando más empiezan a tener ideas y tienen muchas ganas de seguir trabajando. Claro, pues sí, así es. Así me pasa a mí mucho, a mí. Sí. El polo negativo retarda el proceso de maduración. El positivo, dice, refuerza los componentes ácidos, estimula la producción de proteínas y acelera el proceso de maduración. Entonces, aquí tenemos que pensar qué es lo que queremos. Si queremos evitar, por ejemplo, cuando hay alguna situación de quistes, miomas, ¿cómo los podemos reducir? A través de un negativo. Así es. Y si ponemos de positivo, vamos a acelerar ese proceso. No solo el proceso de maduración, sino recuerden también que es una polaridad que aumenta la reproducción, por así decirlo. Entonces, precisamente por eso tenemos que tener cuidado y recurrimos nuevamente al testeo para saber qué polaridad es la que vamos a utilizar. Y están ahí las imágenes también ilustrándonos una fresa, porque lo vimos en otras diapositivas anteriores, cómo es que colocando unas manzanas, unas zanahorias o colocando un frutero en el centro de la mesa, podemos precisamente a través del polo negativo retardar el proceso de maduración, no sé, de frutas y verduras, y en cambio el positivo lo estaría acelerando. Claro, el negativo provoca contracción muscular, que es muy, muy interesante esa situación, y el positivo permite la relajación muscular. Yo recuerdo en un curso que fuimos a dar a San Luis Potosí, uno de los compañeros empezó a darle un calambre cuando estaba acostado. Así es. Y como que te querían dar masaje, querían que hacer, dije, no, póngale 2 positivos en la planta de los pies, y se empezó a relajar. Y dice, ya tengo la fórmula para los calambres. Y hay una persona que tenía mucho calambre, o sea, tenía mucha contracción muscular. Sí. Y al ponerle el sur, para las contracturas, y ahí es también donde vamos observando, donde vamos aprendiendo todos los alcances que tiene esta técnica, precisamente como provoca la contracción muscular, es decir, que los músculos tengan tono y a la vez permite la relajación muscular, como en una contractura, por ejemplo, es donde vemos la acción tan importante que tienen los campos magnéticos para los deportistas y deportistas de alto rendimiento. Por supuesto. En la polaridad norte mejora la concentración.
y el polo positivo puede provocar convulsiones al estimular la actividad cerebral. Eso ocurre nuevamente, como lo hemos mencionado, a menos que pusiéramos demasiados imanes positivos en la cabeza y que hubiera un terreno propicio para las convulsiones. Yo tengo una compañera que del centro médico, ella es parte del staff del centro médico, entonces cuando iba yo a dar cursos, iba y se metía, ahí estaba, y le gustaba mucho ir, y me decía que estaba tratando a una persona con convulsiones, sí, y que diariamente convulsionaba. Le empiezo a poner la técnica básica, la vamos a ver a continuación, y con un negativo aquí en la pineal, dice que le empezaban a bajar las convulsiones. O sea, ya después era cada tercer día, después cada semana, y me dice, ahorita lleva 6 meses sin convulsionar. Sí, así es. Yo he atendido a jóvenes y lo hemos experimentado en casa con los niños, por ejemplo. Y sí, efectivamente, ayuda muchísimo a los niños en especial que tienen crisis epilépticas. La polaridad negativa reduce y disuelve los depósitos de grasa, porque los tejidos de grasa son ácidos. El polo magnético negativo, como su acción es alcalinizadora, neutraliza y disuelve las sustancias anormales. Ayuda a reducir la grasa. Es un procedimiento progresivo y paulatino y muy efectivo. Ayuda a la disolución de materiales grasos, incluyendo el exceso de colesterol depositado en las venas y en las arterias. En las arterias, claro. Y aquí vemos qué pasa, qué podemos hacer, para qué nos sirve la polaridad positiva. Había que entender que desde un principio como que la vemos como la villana de la película. La villana de la película, ¿verdad? Así es. Sin embargo, estimula la regeneración acelerada de los tejidos. Se emplea en los casos de tejidos débiles, siempre y cuando no existan infecciones ni secreciones. La polaridad positiva es necesario, se acompaña en estos casos de un imán en polaridad norte para una mayor precaución. Para una mayor precaución. Así es. Sí, así yo lo hago, por ejemplo, sobre todo cuando colocamos imanes negativos, sobre todo en el área de la cabeza, porque ahí nos va a ayudar a mantener un equilibrio un balance alcalino y ácido. Como estimula la regeneración acelerada de los tejidos, es excelente cuando se está formando la cicatriz, por ejemplo, y como dice ahí, siempre y cuando no existan infecciones ni secreciones, ni sean heridas abiertas. Y lo hemos experimentado en la vida real nosotros mismos. Yo recuerdo la vez que me fracturé la mano, y que poniéndome las dos polaridades, el problema se resolvió en muy poco tiempo. Sí, tengo una cuñada que así le pasó, se fracturó la cadera. Sí. Entonces no había manera de ponerle yeso. Entonces tenía que estar todo el día acostada. Mi hermana le ponía barro, y además negativo y positivo. Se decía que iba a tardar 3 meses en recuperarse, es el tiempo acostada. Más o menos no, ya en 3 semanas estaba ya bailando. De verdad, fue, además de que su energética pues también le ayudaba mucho. Así es, con los cuidados adecuados. La combinación de ambas polaridades genera una reacción que por separado no logran. Tiene una gran capacidad de penetración y un efecto relevante en el estímulo trófico del hueso y del colágeno, efecto que está vinculado a la producción local de microcorrientes, acelerando la osteogénesis. El estímulo trófico celular se refiere a que se aceleran los procesos de reparación debido a un aumento de ATP, aumento de la síntesis de proteínas, a una activación enzimática y a la estimulación celular. Entonces, eso es un gran beneficio, poder tener esas características. Yo les preguntaría, queridos compañeros, ¿dónde pondrían ese campo de atracción? Digamos, hablamos de fracturas, siempre y cuando no haya dolor ni infección, sí, no, como hemos dicho. Por ejemplo, ayudaría a que mejoraran los islotes de Langerhans de la diabetes. Sí, ayudaría, por supuesto. Pues te sale, por ejemplo, norte-sur en el área del páncreas.
ahí te das cuenta de que ya va a ayudar mucho a que se acelere el proceso de reparación. Los procesos de reparación. Y no solo eso, porque al hablar acerca de los beneficios que reciben los huesos y el colágeno, por supuesto también que nos va a ayudar perfectamente en cuestiones de estética, para disminuir las líneas de expresión, para mejorar la calidad de la piel, del pelo, etcétera. Es la reparación, sí. Pero recuerden que siempre y cuando no hay infecciones, no haya dolor, no hay inflamación. Precisamente la aplicación de los campos magnéticos, pues finalmente rejuvenece. Sí, pero siempre hay que tener cuidado de las contraindicaciones. Bien, Así amigos, vamos a una pequeña pausa. Pati, ¿algo más que quieras comentar sobre este tema? Muchísimas gracias y nos queda mucho por seguir aprendiendo todavía. Bueno, pues gracias y continuamos en el siguiente tema. Gracias. Muy bien, continuamos con precauciones en el uso de los imanes. En la aplicación de equilibrio energético, aquí es muy importante considerar, Pati, que siempre hay que tener precauciones, aunque hemos visto que los imanes son una de las mejores técnicas y herramientas para ayudar a la gente a recuperar su equilibrio energético. Sin embargo, hay que tener ciertas precauciones. Ciertas precauciones, así es. Incluso cuando empezamos a estudiar la acción de los imanes, pues ya le queremos poner imanes a todo lo que podemos y con todos los casos. Al agua, al caldo, al arroz. Todo. Sin embargo, sí hay que tener también precauciones y aprender y respetar sobre todo las indicaciones. Cuando nos dicen que no los vamos a utilizar, habrá alguna razón, algún motivo que seguramente lo explicaremos también, pero si nos dicen que en este momento no hagamos estas aplicaciones, pues hay que respetar la indicación, como cuando nos indican que no los utilicemos durante el embarazo, precisamente por las características o por lo que acabamos de ver, la acción que tienen las dos polaridades. A una mujer embarazada no le ponemos los imanes hasta que venga ya lo del parto, y entonces sí ya podemos hacer muchísimos tratamientos. Hay gente que te dice, ¿y por qué no? O sea, quieren una explicación y una de ellas una de ellas es esta, de que puede adelantarse el paso porque puede generar contracciones. Sí. Sí, obviamente. Y me dicen otra pregunta que me dicen, y si la persona sabe que está embarazada, no hay ningún problema. Aunque tuviera una contracción, no se va a salir el feto en este caso. Simplemente, precisamente por eso vamos a ir recurriendo a otras técnicas, a otras aplicaciones para saber si le ponemos imanes o no. En cuanto la persona sepa que ya está embarazada, ya no le hacemos nada. Ninguna técnica. Así es. En cuanto sepa que tiene embarazo, ya no. Sí, si no sabe y está todavía en un proceso todavía que no hay síntomas, no hay problema. Pero en cuanto sepa y ya se quede claro que está embarazada la persona, ya no le aplicamos imanes. Que te diré que ahora las pruebas de embarazo son muy eficaces, y casi a los pocos días la persona ya puede saber si está embarazada o no. Así es que nosotros también discretamente podemos preguntar a la mujer si ya sabe si está embarazada o no, y entonces ahí con eso vamos regulando también nuestras aplicaciones. Pero fíjate que, perdón, Pati, pero fíjate que con nosotros al darle una hoja que le vamos a dar a los compañeros, así es, que tienen que llenar antes, y ahí viene toda la explicación, y ahí viene por qué, ahí vienen las contraindicaciones, ya sea del embarazo, de que tenga marcapasos. Desde ahí el consultante se da cuenta sí, que tiene, que ya es... Que ya está pasando por un embarazo. Si es candidato o no. Tienes razón, porque esa es también una de las primeras indicaciones que nos tiene que hacer nuestro consultante o la persona que solicita una aplicación. Una aplicación de la Precisamente, técnica. pues estamos basados en esa confianza mutua, como para que la persona nos pueda hacer esa indicación, y lo hacemos a través de esa hoja.
evitar la proximidad de aparatos extra o intracorporales con acción electromagnética. Aquí estaríamos hablando de las prótesis auditivas, de los marcapasos y de otros objetos cualquier mecanismo que esté por venir, o sea, que tenga la persona, que tenga alguna batería, alguna pila, porque recordemos que el imán genera una acción electromagnética, sobre todo en las pilas, y es muy complicado porque las puede bajar o le cambia el ritmo. Así es, y sobre todo porque las pilas de estos aparatos tan sofisticados son un poco caras, entonces si tiene una prótesis auditiva, pues le pedimos simplemente a la persona que se la retire y hacemos la aplicación. Lo que no sucede cuando tienen un marcapasos, y como precisamente acabamos de estudiar lo que hace el polo negativo y el polo positivo, pues entonces una persona que tiene un marcapasos, ahí sí no le vamos a poder aplicar la técnica. Sí, porque no es tan fácil poderle cambiar la pila, aunque sea cara o barata, ¿no? Así es. Habría que haber una operación de por medio. Sí, así es. Entonces, como precaución general, también no utilizamos imanes cuando hay procesos médicos que utilicen o hayan utilizado quimioterapia y radioterapia. En emergencias médicas, avisar inmediatamente a un médico quien decidirá la medida que hay que tomar y administrará eventualmente un tratamiento. Recuerdo que me comentaba de una señora que a mí me llamó, me marcó y me dijo, Jorge, ¿qué hago? Como que está diciendo qué par le pongo a una persona que le acaban de dar un balazo. Oiga, pero ¿qué hace contigo? Llévala al hospital. Sí, además esa es una verdadera emergencia médica y tiene que ser tratada por el personal adecuado. Igual también nos han comentado qué imanes le aplican o qué le hacen a una persona que acaba de sufrir un accidente. Pues definitivamente dejamos los imanes y llamamos a los servicios médicos, claro, que puedan atender esa emergencia. Es muy importante siempre considerar que nosotros no somos médicos. Bueno, tal vez haya algún biomagnetista que sea médico, pero en general no somos médicos, y los médicos son los que tienen emergencias médicas, atienden otro tipo de situaciones. Nosotros somos como un auxiliar en ayudar a que la persona recupere su energética. Que quede claro, nosotros no somos médicos, no somos enfermeros, por eso para nosotros el consultante es un consultante, alguien que te consulta de tus conocimientos, mas no somos terapeutas. El terapeuta es el médico, es el enfermero, es el psicólogo, personal especializado en salud, que tiene un título al respecto de esto. Nosotros no tenemos títulos, no podemos decir que somos terapeutas. Lo que sí podemos decir que somos consultores en biomagnetismo, o somos orientadores de biomagnetismo, o biomagnetistas que aplicamos la técnica biomagnética a las personas, pero no, definitivamente no. Quítese esa idea de hablar de terapeuta. ¿Sí, muy bien, es una palabra que tenemos muy pegada. Sí, claro que sí. La aplicación de los imanes en apoyo al bienestar físico y emocional del consultante se dará cuando se da de alta del hospital, si es que ha estado en él. Y sabemos cómo es que muchas personas pues tienen la necesidad de ayudar a sus semejantes, y muchas veces nos preguntan qué pueden hacer por una persona que está incluso hasta en terapia intensiva. Lo que tenemos que hacer es dejar que el personal médico se encargue de tratar a la persona, de aplicar los tratamientos que requiera, y nosotros podemos aplicar los imanes una vez que la persona haya salido del hospital y esté dado de alta. Yo les digo que la persona esté estable en casa. Y estable en casa, así es. Sí, porque para la aplicación de los imanes se requiere la energética de la persona. Sí. Los imanes por sí mismos no tienen energía, son polaridades nada más. Entonces, la energética del consultante mejora a través de los imanes por la energética del consultante, no porque el imán sea sanador. El imán tiene una acción electromagnética, pero la energía que requiere el consultante para sanarse es la misma que tiene él. Decía Hipócrates de Cos,
hay que despertar al médico interno. Pero si el médico interno no está, no hay energía, no le vamos a aplicar a la gente imanes. No, es ¿sí? exactamente igual como un carro que tiene muy poca cantidad de gasolina, no lo vas a forzar a llevar a una autopista o porque a se una va a detener, carretera. se va a detener. No, además no le va a alcanzar precisamente el combustible para hacer el servicio que uno quiere. Exactamente igual pasa con una persona que ha estado hospitalizada, su energía se tiene que recuperar y estar precisamente estable. Fíjate que ahorita me entra una metáfora, me llega una metáfora de la película Volver al Futuro, pero Volver al Futuro 3, en la cual llega Marty McFly, ¿saben quién es Marty McFly? Llega al futuro, llega al pasado, en el lejano oeste, y le perforan, los indios, le perforan el tanque de gasolina. Viene al señor Fusión, que es el cuántico, es el que vuela el carro, pero si no tiene gasolina, ¿con qué va a funcionar? ¿Con qué va a funcionar? Hace cuenta que el señor Fusión son los imanes que hacen maravillas, pero el auto necesita gasolina. Gasolina, la mínima cantidad además. Entonces, si la persona está en el hospital, está en debilidad general, no podrías ponerle los imanes. Tienes que esperar a que esté estable. Una vez llega al centro médico un consultante, un alumno, bien débil, apenas si podía caminar, no sé si lo recuerdas, sí, que estaba flaquito y apenas podía, y quería que le pusiéramos imanes. Yo dije, no nada más estaba pálido, realmente estaba blanco, tenía algunas bastantes horas de no consumir ningún alimento y pues por supuesto que no estaba en condiciones de recibir la aplicación de los imanes. Va al baño, en el descanso, va al baño, regresa y lo estoy viendo y de repente se cae. Sí. ¿Te acuerdas? Sí, recuerdo ese caso. Que se cae y digamos, es que ya al final del día tuvimos que esperar a que vinieran por él. Que viniera la familia por él. Porque estaba muy débil. Sí. Y no, si está con esa debilidad, no le podemos poner los imanes. Y además, tuvimos que esperar a que viniera la familia y que lo llevaran a una atención médica especializada, que era lo que requería en ese momento. Claro, no se aconseja dar técnicas a distancia si está en el hospital porque puede modificar síntomas que darían una inadecuada orientación al médico tratante. Sí, así es. Yo recuerdo muy bien también a unas compañeras que le aplicaron imanes a un familiar para quitarle los síntomas de apendicitis. Y pues la persona estuvo bien por unas horas y pasado el efecto de los imanes y cuando regresa el dolor, pues tuvo que ser dirigida al médico para una operación de emergencia. Entonces ni siquiera a distancia podemos aplicar la técnica porque sabemos que se van a modificar algunos síntomas. A distancia entonces se la aplicamos a una gente que esté estable, que esté en su casa, que esté tranquila. Sí, pero no a un hospital. No tenga ninguna situación complicada de salud. Así es. Dice, atención con personas con trasplante de órganos. Si la persona está tomando inmunosupresores, es decir, para mantener bajo el sistema inmunológico, al aplicar imanes, ¿qué puede pasar? Que se lo eleves. Y es lo que no quieres, lo que no queremos, porque puede haber un rechazo del órgano. Del órgano, así es. Entonces, habría que siempre que meter, pues comentar esta situación, si la persona tiene un trasplante de órganos, pero si es reciente. Es decir, preguntarle, ¿está usted tomando inmunosupresores? Que te diga no, o no sé, a ver, ¿tiene usted un trasplante? No tengo, entonces no hay problema, ¿sí? Sí, así es, y no solo personas con trasplante, habría que mencionar también a las personas que les han, por alguna cuestión complicada de salud, que les han cortado también alguna parte de su cuerpo, como es a las personas diabéticas, igual también tenemos que esperarnos hasta que el médico los dé de alta definitivamente. Y eso en algunas ocasiones lleva hasta medio año, un poco más de medio año, y ese término lo tenemos que respetar también. Muy bien, chicas y chicos, vamos al siguiente tema. Espero que les haya gustado. Viene ahorita una parte de preguntas y respuestas. Esperemos que si tienen alguna pregunta, una pregunta, con todo gusto la pueden hacer
en este momento terminando. Nos hagan llegar. Gracias y que tengan un excelente día. Gracias, Pati. Gracias.